El clic metálico del seguro de mi pistola de 9 milímetros al desactivarse fue el único sonido en el silencio asfixiante de mi propio salón. Estaba sentado en mi sillón de piel favorito, el que Irene me había regalado sorpresa para mi 35 cumpleaños, susurrando que merecía un trono después de tantos días largos en los juzgados. Pero esa noche no lo había movido por comodidad. Lo había arrastrado desde la oscuridad del despacho y lo había colocado al pie de las escaleras, un centinela silencioso entre las sombras. Estaba angulado justo para quedar como una silueta fantasmal en la esquina, invisible para cualquiera que bajara hasta llegar al último escalón. Había vuelto 6 horas antes de un viaje de trabajo agotador en Zaragoza. Mi maletín pesaba más de lo normal, pero tenía corazón ligero. En el bolsillo interior llevaba 2 billetes de primera clase a Hawái y la reserva de una villa privada en la costa de Napali. Iba a ser la sorpresa de aniversario definitiva. Una escapada romántica para reavivar una llama que no sabía que otro hombre ya había apagado con su sudor. Pero la sorpresa me esperaba en el momento en que giré la llave en la cerradura. La casa no olía a hogar. No olía a las velas de lavanda que le gustaban a Irene, ni al guiso que solía prepararme para mi vuelta. Olía a colonia cara y almizclada, algo agresivo y arrogante, y al olor metálico y espeso del deseo desatado. Al entrar en el vestíbulo, mis ojos se posaron en los restos de un naufragio moral. Una corbata de seda gris carbón, tirada junto a perchero. Más adentro, los tacones de Irene descartados como basura. Luego el vestido que le había regalado por Navidad, hecho un bulto en el parqué, y unas bragas de encaje que subían las escaleras como un rastro de migas de pan que llevaba directo al lugar de mi ejecución emocional. Los sonidos que venían de arriba eran rítmicos, animales, absolutamente devastadores. Durante 7 años pensé que aquel dormitorio era un santuario. Ahora era la escena de un crimen. Me quedé sentado en la oscuridad lo que me pareció una eternidad. El peso del arma en mi mano se sentía más honesto que cualquier otra cosa en mi vida. Mi mente, entrenada por 20 años de litigios de altísimo nivel, entró en un modo de guerra frío y analítico. Ya no era solo un marido. Era un depredador observando una brecha de seguridad. Cogí el teléfono y marqué a David Aranda, mi socio en el bufete y el hombre que llevaba la parte de defensa penal. David, susurré, la voz como grava triturada. Estoy en casa. Los he encontrado. Estoy sentado al pie de las escaleras con la 9 milímetros. Vas a tener que estar en comisaría para sacarme esta noche. El silencio al otro lado duró 5 largos segundos. David conocía mi temperamento. Sabía que no era hombre de amenazas vacías ni arrebatos teatrales. Ramón, escúcheme con mucha atención, dijo, la voz bajando a ese tono profesional y urgente. No lo hagas. No tires 20 años de carrera impecable y tu libertad a la basura por un cualquiera de oficina. Ven a comisaría si hace falta, pero no le dispares a una persona. Vales más que una cadena perpetua. Solté una risa corta y áspera que se sintió como una cuchilla en la garganta. Lo intentaré, David, pero estoy mirando sus zapatos ahora mismo. Son caros. Creo que le voy a hacer pagar el espacio en el suelo. Colgué y empecé el inventario. Encontré los pantalones del amante en el rellano. Saqué una cartera de piel de cocodrilo. Jaime Conde, vicepresidente de operaciones en Corporación Meridian. Su carne mostraba una cara satisfecha, bien alimentada, con sonrisa de niño de oro. Detrás de las tarjetas, fotos de una mujer rubia guapa y 2 niños pequeños. Este cabrón no solo estaba invadiendo mi santuario, estaba quemando el futuro de su propia familia por unas horas de variedad. Luego encontré su móvil en la mesa de café. Lo había dejado ahí por costumbre, un gesto de arrogancia suprema que indicaba que había estado aquí muchas veces antes. Se sentía seguro en mi casa. Se sentía el dueño de la casa. Era la 1:45 de la madrugada. Decidí que necesitaba compañía. Compartir el veneno. Llamé a su casa. Sonó 3 veces antes de que contestara una voz de mujer, afilada y cargada de un año entero de resentimiento. Jaime, ¿dónde demonios estás? Hoy era el 5º cumpleaños de Chloe. Lo prometiste. Le rompiste el corazón. Siento haberla despertado. Señora Conde, dije, la voz firme. Jaime está ocupado en este momento. Le pasaré su mensaje un poco más tarde. El silencio se podía sentir. ¿Quién es usted? ¿Por qué tiene el móvil de mi marido? Me llamo Ramón Vidal, abogado. Encontré este teléfono en mi mesa de café cuando volví antes de tiempo para dar una sorpresa a mi mujer. Resulta que Irene es mucho más que la asistente ejecutiva de Jaime. Vidal, jadeo. La rabia dio paso a una fría comprensión. Sabía que estaba viendo a alguien.
¿Está ahí? Póngame a ese cerdo al teléfono. Me temo que está un poco atado, literal y figuradamente. Va a estar ocupado las próximas horas mientras los médicos le sacan las balas de la espalda. Estoy sentado esperando a que bajen a por su whisky postcoital. Quédese cerca del teléfono. Haré que le llame desde el hospital. No lo mate, dijo, la voz temblando. No merece la cárcel, Ramón. Puede que no, dije, mirando la sombra en lo alto de las escaleras. Pero el mensaje tiene que entregarse. Colgué. El silencio volvió, cargado con la electricidad de una explosión inminente. Miré nuestra foto de boda en la pared, tomada en la Toscana hace 7 años. Cada te echo de menos que ella había susurrado ahora se sentía como una gota de neurotoxina en mi sangre. Entonces lo oí. El crujido de las tablas del suelo, la risa apagada de un hombre que creía haber conquistado el castillo de otro. Jaime, ¿has oído algo? La voz de Irene bajó flotando, tensa por un miedo repentino. No he oído nada más que tu corazón. Cariño, respondió Jaime, la voz goteando confianza inmerecida. La casa sentándose. Relájate, yo te tengo. Se rió, un sonido engreído que me hizo apretar la pistola hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los oí moverse en el rellano, bajando por una copa de victoria, usando mis copas de cristal para brindar por mi humillación. La luz del pasillo de arriba se derramó por las escaleras. Primero Irene, envuelta en la bata de seda que le había comprado en París, el pelo hecho un desastre, un rubor de satisfacción en la cara. Llegó al último escalón, su mano buscando el interruptor, y la lámpara se encendió, iluminándome sentado en la esquina como un juez del Antiguo Testamento. Detrás de ella, Jaime bajó completamente desnudo, una sonrisa depredadora mientras alargaba la mano para atraerla hacia él. Ni siquiera tuvo la decencia de cubrirse en mi propia casa. Jaime, creo que he oído. Empezó Irene, y entonces sus ojos se clavaron en los míos. El grito que soltó fue primario, desgarrado. Jaime chocó contra su espalda, casi cayendo por los últimos escalones. Cuando me vio ahí sentado, el marido, el abogado, apuntándole la entrepierna con una 9 milímetros, todo su cuerpo se puso del color de la ceniza. Ramón, Dios mío, esto no es lo que parece. Puedo explicarlo todo, gimió Irene, las manos en la boca. Cállate, mujer infiel y patética, dije, la voz un zumbido bajo de pura malicia. No levanté la voz. No hacía falta. El arma hablaba por mí. Jaime retrocedió contra la barandilla, la espalda desnuda golpeando la madera. Parecía una rata acorralada. En ese momento entendió que su título de vicepresidente no significaba nada frente a un hombre que ya no tenía nada que perder. Bueno, Jaimito, dije, levantándome despacio. Espero que el whisky mereciera la pena, porque vamos a tener una conversación muy cara sobre daños estructurales. Incliné el arma hacia la barandilla de caoba, a pocos centímetros de su cadera. No te muevas, susurré. Odiaría fallar. El estruendo de la 9 milímetros estalló en el espacio cerrado del vestíbulo como una bomba. Un crujido ensordecedor que hizo temblar los huesos y destrozó los últimos restos de la vida que había conocido. La bala pasó a pocos centímetros de la cadera izquierda de Jaime, una estela de plomo caliente que se enterró en la barandilla de caoba con una explosión violenta de astillas. El aire se llenó al instante del olor acre de la pólvora y del polvo fino del barniz pulverizado. Esquirlas de caoba, afiladas como agujas, salpicaron los muslos pálidos y desnudos de Jaime como metralla. El grito de Irene fue una frecuencia primaria y aguda que pareció capaz de romper las ventanas de nuestro santuario suburbano. Se derrumbó al suelo en un montón de seda y vergüenza, la bata abriéndose como un sudario, tapándose los oídos mientras su cuerpo temblaba sin control. Pero Jaime, el gran vicepresidente de operaciones, el depredador del pool de administrativas, no hizo ningún sonido. Simplemente se quedó congelado. Los ojos desorbitados, inyectados en sangre, abiertos con un terror que iba más allá de las palabras. La boca abierta en una O silenciosa y patética. Y entonces empezó el sonido, el goteo rítmico y hueco de líquido golpeando el parqué pulido. Vi con una fascinación fría y distante cómo se extendía una mancha oscura y humeante bajo sus pies. El amante de mi mujer había perdido el control total de su vejiga, de pie y desnudo, goteando sobre el suelo que había pagado para encerrar el mes pasado. Vaya, Jaimito, dije, la voz extrañamente calmada, cortando el pitido en mis oídos como una navaja a través de seda. Ahora tengo que comprar una barandilla nueva también, y probablemente una limpieza profesional para los suelos.
Te estás convirtiendo en un invitado increíblemente caro. Pero no te atrevas a moverte. Apenas estamos llegando a la fase de descubrimiento de la noche, y tengo muchas preguntas para el expediente. Di un paso adelante, el cañón de la pistola todavía caliente, siguiendo cada movimiento suyo. Jaime empezó a retroceder, las manos levantadas en un gesto patético y tembloroso de rendición que parecía más una súplica de clemencia a un Dios en el que no creía. Chocó contra la pared con un golpe sordo, la espalda desnuda deslizándose contra las fotos familiares que había colgado con tanto cuidado. Por favor, por el amor de Dios, te doy lo que quieras, tartamudeó, la voz quebrándose como una rama seca. Dinero, el coche, mi puesto. Solo no vuelvas a apretar el gatillo. Tengo hijos, Ramón. Piensa en mis hijos. ¿Ahora piensas en ellos?, pregunté, inclinándome hasta oler el whisky rancio y el miedo fresco. Qué curioso, yo también estaba pensando en ellos. Estaba pensando en cómo Chloe pasó su 5º cumpleaños llorando porque su héroe estaba demasiado ocupado sudando en mi dormitorio principal como para soplar las velas. Estaba pensando en tu mujer, Sara, que ahora mismo está sentada en su cocina preguntándose por qué su vida se acaba de convertir en la escena de un crimen. Giré la mirada hacia Irene, que sollozaba contra la alfombra, la frente pegada al suelo en una postura de derrota absoluta. Levántate, Irene. Mírale. Mira al macho alfa por el que cambiaste 7 años de mi lealtad. Míralo temblando, desnudo, goteando en nuestro suelo. ¿Es esta la emoción que buscabas? ¿Es este el hombre que te hacía sentir vista mientras yo estaba fuera ganando casos para pagar tu vida de 4.000 euros al mes? Ramón, por favor. Lo siento mucho, jadeó, la voz espesa de mocos y lágrimas. Sientes que te hayan pillado. Irene, no lo sentías hace 3 horas. No lo sentías cuando le dejaste entrar por mi puerta. No lo sentías cuando te tumbaste en mi cama, en mis sábanas, y le dejaste burlarse de la vida que construí para ti. Me volví hacia Jaime, presionando el cañón del arma justo bajo su barbilla. El metal frío le hizo jadear. 6 meses, Jaime. Eso es lo que confesó ella. 6 meses jugando a ser el hombre de la casa. Cada vez que yo tenía una vista en Zaragoza o un cierre en Bilbao, ¿pensabas que estaba demasiado enterrado en expedientes como para notarlo? ¿O estabas tan colocado con tu propio ego que te creías intocable? La mandíbula de Jaime estaba trabada, los dientes castañeteando tan fuerte que podía oírlos. Entendió entonces que su título de vicepresidente, sus acciones y su encanto arrogante no valían absolutamente nada frente a un hombre a que le acababan de arrancar el alma. ¿Y sin protección? ¿De verdad, Jaimito? Mi voz subió, un raro destello de calor blanco rompiendo el hielo. Te has estado acostando con media plantilla administrativa de Meridian. Ay, no pongas cara de sorpresa. He tenido a mi socio investigando tus operaciones durante horas. Y no pensaste en la salud de la mujer que decías que te importaba, ni en la mía. No eres solo un adúltero, Jaime. Eres un peligro biológico, un incumplimiento de contrato con patas. Metí la mano en el bolsillo de pantalón y saqué su móvil, el mismo que había dejado con tanta arrogancia en la mesa de café como si viviera aquí. Lo dejé caer en el charco a sus pies. Recógelo, Jaime. Llama a Sara. Ya le he dado los titulares, pero creo que le gustaría un reporte en directo. Cuéntale cómo va la reunión nocturna. Cuéntale que te perdiste la tarta de cumpleaños porque estabas ocupado siendo un parásito. Cuéntaselo antes de que lleguen la policía y la ambulancia. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el teléfono 2 veces al charco antes de conseguir cogerlo. No puedo. Me va a matar, susurró. La ley se va a encargar de eso por ella. Jaime, yo solo aporto las pruebas. Mientras se manoseaba la pantalla táctil, marqué el 112 en mi propio teléfono. Mi voz era profesional, cortante y aterradoramente firme, el mismo tono que usaba desmontando a un testigo en el estrado. Soy Ramón Vidal, en la calle de los Tilos 14. Acabo de disparar un arma de fuego en mi residencia durante un altercado doméstico con un intruso. Nadie ha resultado herido por bala, pero hay una emergencia médica. El intruso parece haber perdido el control motor y está en shock. Envíen policía y ambulancia. Voy a dejar mi arma en la mesa y a apartarme. Soy abogado colegiado. No entren disparando. Dejé la 9 milímetros sobre la mesa de cristal, pero no me moví ni un centímetro. Me quedé ahí, una sombra imponente en mi propia casa, observando a los dos. La pasión que creían compartir se había evaporado, sustituida por un instinto crudo y desesperado de autoconservación.
Irene miró a Jaime, y por primera vez lo vio con claridad. No como un ejecutivo poderoso, sino como un perdedor tembloroso y desnudo que había arruinado su vida para salvar su propio pellejo. ¿Se lo has dicho a Sara?, preguntó Irene, la voz hueca, los ojos vacíos. Se lo he dicho a todo el que importa, Irene. Mañana a las 8 de la mañana el Consejo de Administración de Meridian tendrá un dossier completo sobre el rendimiento de Jaime. Cada acuerdo de acoso sexual que la empresa pagó para mantenerlo callado. Cada informe de gastos que usó para esconder sus escapadas. Todo va a ir a la prensa. Y como era su asistente ejecutiva, tu firma está en la mitad de esos documentos fraudulentos. No solo rompiste nuestros votos, Irene, ayudaste a robarle a sus accionistas. No eres solo una esposa infiel. Eres cómplice. La cara de Irene pasó de pálida a un blanco translúcido y fantasmal. La magnitud del colapso por fin calaba. Esto no era una pelea temporal. Era el fin de su mundo. Te di mi vida, dije, mirando alrededor del salón, el arte que elegimos en París, la alfombra de nuestro viaje a Estambul. Te di mi confianza, mi apellido, y un futuro con el que sueña la mayoría de la gente, y lo convertiste todo en un chiste barato de oficina. Dejaste entrar a esta nada de hombre en nuestra cama. Las sirenas empezaron a sonar a lo lejos, creciendo hasta un chillido agudo al doblar hacia nuestra calle. Las luces rojas y azules pulsaban contra las cortinas. Una última cosa, Jaimito, dije, inclinándome cerca. No solo te voy a demandar por alienación de afecto. Voy a sentarme al lado de Sara en la mesa durante tu divorcio. Y me voy a asegurar de que cuando termine, no puedas ni pagarte un billete de autobús. Vas a ser el cuento con moraleja más famoso de esta comunidad. La puerta se abrió de una patada. Policía, manos arriba. Puse las manos detrás de la cabeza. Jaime se derrumbó de rodillas, sollozando y gritando pidiendo ayuda como si el monstruo fuera yo, señalando el arma y sus muslos sangrantes, gritando algo sobre intento de asesinato. Mientras los agentes lo reducían y los sanitarios corrían hacia Irene, un sargento veterano que conocía de la fiscalía se acercó. «Mala noche, Ramón», preguntó, mirando la barandilla y luego al hombre desnudo llorando en el suelo. «La peor», dije mientras las esposas hacían clic. «Pero la demolición ya ha terminado. De aquí en adelante es solo limpieza». Caminé hacia el coche patrulla con la cabeza alta. Miré mi casa una última vez. Las luces encendidas, los vecinos mirando, y la mentira por fin bella y muerta. El calabozo del juzgado olía a sudor agrio y desinfectante industrial. Me senté en el banco metálico frío, viendo bailar el polvo en la luz fluorescente del pasillo. Mi mente ya iba 3 pasos por delante. La rabia de la confrontación se había transformado en un plano frío para una campaña de tierra quemada. «Vidal», gritó un guardia. «Su abogado está aquí. La fianza ya está procesada». David Aranda me esperaba en la zona de procesamiento, impecable incluso a las 4 de la madrugada. No preguntó si estaba bien. Me tendió un café humeante y me llevó a su coche. «La casa está vacía», Ramón dijo mientras conducía. «Mandé a Marcial y a 2 paralegales en cuanto supe que estabas detenido. Supervisaron a Irene mientras hacía las maletas. Intentó llevarse el arte que elegisteis en Estambul, pero Marcial le recordó la cláusula de infidelidad en tu capitulación matrimonial. Se fue con 2 maletas y una cara como si hubiera pasado por un accidente de coche. Está en casa de su hermana». «¿Y el vicepresidente?», pregunté. «Atendido y dado de alta», respondió David con una sonrisa sombría. El médico pasó 3 horas sacándole astillas de caoba del muslo. Físicamente le quedarán cicatrices. Profesionalmente, es un cadáver andante. Sara Conde lo esperaba en la puerta del hospital con un notificador judicial y una orden de alejamiento. Ya se ha puesto en contacto con nuestro despacho. Quiere que el hombre que le dio la noticia sea quien termine el trabajo. Bien, dile que la veré a las 9. No vamos a por un divorcio estándar, David. Quiero una liquidación total. Las siguientes 72 horas fueron una clase magistral de demolición estratégica. Mientras la mayoría de los hombres en mi posición habrían pasado el tiempo ahogándose en una botella, yo estaba en la oficina rodeado de carpetas y libros de derecho. No solo teníamos un marido infiel con el que lidiar, teníamos una estructura corporativa corrupta que había permitido a un depredador. El martes por la mañana, David y yo entramos en la fortaleza de cristal de Corporación Meridian. No teníamos cita, pero cuando eres Ramón Vidal y llevas una demanda multimillonaria que nombra al director ejecutivo como codemandado, los guardias no hacen preguntas. Ricardo Solana, el director ejecutivo,
Nos recibió en la sala de juntas, reclinándose en su silla con un suspiro fabricado. Señor Vidal, esto es un asunto privado entre dos adultos. Jaime es de los mejores de la empresa. No fiscalizamos los dormitorios de nuestros ejecutivos. Esto ya no va de dormitorios. Ricardo, dije, deslizando un dossier sobre la mesa. Va de los 180,000 euros en gastos de representación que Jaime facturó en los últimos 18 meses, que usted firmó personalmente. Ese dinero no fue a clientes. Fue a suites de 5 estrellas para mi mujer y escapadas a los Pirineos. Su departamento de contabilidad facilitó activamente su fraude. Eso hace responsable a Meridian por negligencia y malversación. La cara de Ricardo pasó de bronceado corporativo a color de la leche cortada. Y eso es solo el aperitivo, añadió David. Tenemos declaraciones juradas de 3 exasistentes a las que despidieron después de rechazar los avances de Jaime. Presentamos una demanda colectiva a mediodía. El viernes, cada accionista sabrá que sus dividendos subvencionaban sus conquistas. ¿Qué quiere?, susurró Ricardo. Que despidan a Jaime con causa, efectivo de inmediato, sin indemnización, una admisión formal de negligencia corporativa para el divorcio de Sara, y un acuerdo de 7 cifras para las mujeres que victimizó, incluida mi mujer, cuyo puesto usaron como tapadera. Tienen 4 horas antes de que envíe la nota de prensa. A las 5 de esa tarde, Jaime Conde salió del edificio escoltado por 2 guardias, cargando toda su vida profesional en una caja de cartón. El niño de oro de Meridian ahora estaba desempleado, inasegurable y un paria social. La batalla legal con Irene fue más corta, pero no menos brutal. Nos reunimos en una sala de declaraciones estéril el viernes. Sandra Leal, su abogada, intentó alegar angustia emocional y años de servicio como esposa comprensiva. Me senté frente a ellas, la expresión tan ilegible como un muro de piedra. Sandra, dije, cortándola a media frase. Tengo 7 años de extractos bancarios que muestran que le di una vida con la que sueña el 99% del mundo. Tengo una grabación de emergencias de su cliente gritando mientras su amante sangraba en el suelo de la casa que yo pagué. Y tengo los billetes de Hawái en el bolsillo que iban a ser un regalo de aniversario para la mujer que creía conocer. Podemos pasar los próximos 3 años en los tribunales, o Irene puede firmar esta renuncia, coger su ropa personal y desaparecer antes de que decida entregar las pruebas de su papel en el fraude de gastos de Meridian a la fiscalía. No fue solo un amante, fue cómplice de malversación. Irene me miró, los ojos enrojecidos y vacíos, esperando encontrar una chispa del hombre que solía abrazarla cada noche y decirle que era su mundo. No encontró nada más que un espejo frío reflejando su propia traición. Firmó los papeles en menos de 10 minutos, la mano temblando tanto que la firma apenas era legible. 3 años después, el sol del Pacífico se ponía sobre la costa de Napali, pintando el cielo en tonos de morado magullado y oro violento. Estaba de pie en el porche de mi villa junto a la playa, la misma que casi le había dado de sorpresa a Irene todos esos años atrás. Había conservado el sueño, pero había cambiado el reparto. El móvil vibró sobre la mesa de teca. Un mensaje de Sara Michey, que había recuperado su apellido de soltera y su dignidad. Acabamos de cerrar la compra de la casa nueva. Los niños por fin están asentados. Chloe dice, hola, tío Ramón. Celebramos su 8º cumpleaños esta noche con una tarta enorme. Nadie se la perdió esta vez. Gracias por devolvernos nuestras vidas. Sonreí, una sensación genuina de paz recorriéndome. Sara se había convertido en toda una fuerza por derecho propio. Después del divorcio, en el que la ayudé a asegurar el 80% de los bienes de Jaime y toda su futura pensión, volvió a estudiar y aprobó el examen de abogacía. Ahora era la principal defensora de ética laboral en la comunidad, convirtiendo su trauma personal en un escudo legal para otras. Jaime se había convertido en una historia de fantasmas que se contaba en los bares de mala muerte de la ciudad. Se había gastado el dinero que le quedaba en apelaciones desesperadas y negocios fallidos. Lo último que supe es que vivía en un estudio diminuto a 2 provincias de distancia, trabajando comisión en un concesionario de coches usados. Irene desapareció en el anonimato de la costa. Mandó una carta hace unos 6 meses, una disculpa larga y divagante. Ni siquiera terminé la 2ª página. La metí en la trituradora de mi despacho. Algunas estructuras están tan fundamentalmente podridas que no merecen el coste de una reforma. Simplemente despejas el terreno y empiezas de nuevo. Cogí mi copa de whisky de 20 años, el mismo que Jaime pensaba que podía servirse él solo, y brindé al horizonte que oscurecía.
No había querido ser el hombre sentado en un sillón con una 9 milímetros a la 1 de la madrugada. No había querido ser el arquitecto de una ejecución corporativa. Pero mientras las estrellas hawaianas atravesaban la oscuridad, entendí que la destrucción de aquella noche no había sido un final. Había sido despejar el terreno. Había construido una vida nueva sobre el lecho de roca de la verdad, no sobre las arenas movedizas de las mentiras caras. Di un sorbo largo al whisky. Sentí el ardor familiar en la garganta, y por primera vez en mucho tiempo, apagué las luces y dormí en total y absoluta paz.